Bueno, tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje de hoy y quisiera comenzar por contarte 4 historias. La primera de ellas es de una familia que vivía en Ciudad de México. Ahí tenía una vecina que ella invitaba a los hijos de esta familia a que pudieran ir a su casa y contarles historias de Jesús. Entonces la mamá les decía, bueno, está bien, pueden ir, pero si empiezan a decir algo de la Virgen, ustedes le van a decir que sí creen en ella y no la van a volver a escuchar. Después pasó el tiempo y lo que sucedió es que llegó la crisis económica del 94. Entonces esta familia se tuvo que ir a vivir a San Antonio, Texas. Y lo que sucedió acá es que la mujer, la madre de familia, extrañaba demasiado su país. Así es que hubo un momento en el que ella estaba haciendo las compras de despensa y demás y no podía más, así es que se quebrantó en llanto porque ella quería regresar a su país. Y en eso una mujer llegó, la vio, le habló de Jesucristo, oró por ella y la invitó a su iglesia. Entonces esta mujer fue a las reuniones de esta congregación. El esposo nada más la llevaba, le decía, pues aquí te espero, que te vaya bien, besito, adiós. Pero poco a poco Dios fue tocando el corazón de este hombre hasta que se unió a la congregación. Después sus hijos, la hija mayor después comenzaba a visitar a sus papás porque ella se casó antes. Entonces cuando iba ella junto con su esposo se unían a las actividades de la iglesia. Después lo que sucedió es que esta pareja se regresó a México porque quería ver a crecer a sus nietas y luego se quedaban a dormir las nietas ahí con los abuelos y las llevaban a la iglesia y luego las nietas les insistían a sus papás, mamá, papá, llévame a la iglesia de mis abuelos, hasta que llegó un día en el que los papás también empezaron a congregarse hasta el día de hoy. La segunda historia es de una familia originaria de San Juan del Río, Durango. El padre de esta familia tenía una frutería. Entonces había un misionero extranjero que cada día por la mañana iba a comprar algo a esa frutería para que entonces pudiera predicarle el evangelio al dueño. Y un tiempo después ellos se fueron a vivir aquí a la ciudad de Durango. Lo que sucedió es que una de las hijas, llamada María, comenzó a tener una amistad con una joven llamada Petra. Entonces Petra era cristiana y María le pidió a su hermana Pilar que la acompañara a visitar a su amiga. Ahí Petra empezó a predicarle el evangelio a María, la invitó a la iglesia y ¿qué creen? Dijo que no, gracias. Pero Pilar, que iba de colada, dijo, yo sí quiero ir. Y cuando fue, ella tuvo ahí un encuentro con Jesucristo. Ella ahí encontró lo que por tanto tiempo había estado buscando. Y dijo, mi papá tiene que conocer a Jesucristo también. Pero ¿qué creen? Ella empezó a tener muchos problemas porque su papá le prohibía que se congregara en una iglesia cristiana, a tal punto que le dijo que si ella seguía asistiendo, se tenía que ir de la casa. Entonces, ella estaba dispuesta a tener que irse de su casa con tal de continuar siguiendo a Cristo. Pero ella seguía orando por su papá, invitándolo a la iglesia también para que pudiera ver que lo que escuchaba no era nada malo. Entonces finalmente el papá fue y en cuanto él llegó a la iglesia, Dios tocó su corazón y finalmente su familia entera se convirtió a Cristo y ha pasado ya generación tras generación y esa fe se ha ido heredando. ¿Te entusiasma lo que estamos escuchando? ¿A poco no son historias de amor,
del Padre para con nosotros. La siguiente historia es de una pareja que ellos desde un inicio tenían una vida laboral muy ajetreada. Ellos tenían funciones públicas, espacios muy fuertes en el gobierno y aparentemente ellos creían tenerlo todo. Sí, hasta choferes distintos para con sus hijos, pero la realidad es que en su casa no había paz, porque ellos atravesaban muchas dificultades. Así es que hubo una persona que los invitó a la iglesia, ellos comenzaron a ir por un tiempo, pero después dejaron de ir. Hasta que hubo un punto en el que ellos tocaron fondo. Y entonces, mientras esto sucedía, mientras ellos ya estaban incluso viendo cómo separaban sus bienes, la tía de ella estaba orando sin cesar por su sobrina y su esposo por más de 3 o aproximadamente 3 años, y les regalaba libros, insistía en que ellos se entregaran a Cristo. Incluso él tenía amigos que también por ahí estaban sembrando. Finalmente su corazón se rindió delante de Dios y hoy ellos sirven como familia entera a nuestro Señor, siguen con fidelidad siguiéndolo. Y por último tenemos la historia de un hombre de apellido Pereda, que él se hospedó en un hotel en Tepehuanes, ¿sí? Y entonces lo que él hizo es que a caballo se iba a todos los pueblitos que encontraba y predicaba el evangelio. Entonces en una de esas ocasiones llegó a Carreras, que me contaron por ahí que en ese momento, no sé ahora, era casi un pueblo fantasma. Pero el señor Pereda ahí andaba a caballo y predicando el evangelio. Pero ahí él fue muy perseguido porque en este lugar predominaba otra religión. Pero hubo un día en el que él tuvo una conversación con una mujer llamada Conchita. Y en ese momento Conchita rindió su vida a Cristo. Pasó poco tiempo y luego su hija también entregó su vida a Cristo. Y después de eso el hermano de Conchita también. Y luego, movidos en amor, Conchita, Leonor, su hija, también se vinieron a Durango, porque ellos dijeron, aquí en la ciudad tienen que conocer del evangelio. Y entonces no les fue tampoco tan bien que digamos, ¿verdad? Pero Dios estaba obrando y finalmente abrieron congregación acá, también ya había en Carreras y generaciones han pasado y esta familia ha permanecido en la fe también. La primera historia es mi historia. La segunda historia es la historia de Benito Manzanera y su familia. La tercera historia es de Héctor Arlén y su familia. La cuarta historia es de Janet Corral y su familia. Todo porque hubo personas con un corazón dispuesto a servir a Dios y llevar su mensaje. Si no hubiera sido así, yo creo que no estaríamos en este lugar. Quiero que pienses en tu historia. Espero que puedas tú recordar cómo fue que sembraron el evangelio en ti o en tu familiar. O a lo mejor tú digas, no, yo no me sé mi historia. Bueno, pues creo y espero que esto te sirva de inspiración para conocer cómo comenzó esa historia de amor de Dios contigo. El año pasado tuve el privilegio de compartir un mensaje acerca de la mina. ¿Quiénes se acuerdan de ese mensaje? Ok, varios, muy bien, pero muchos no. Entonces necesitamos platicarles un poquito de qué se trató, ¿sale? Este mensaje fue basado en Lucas 19, así es que si lo tienen por ahí, lo podemos buscar, ¿sale?
Entonces en Lucas 19 tenemos a Jesús contando una historia donde forman parte varios personajes. Tenemos al hombre de la nobleza, que explicaba a Jesús que este hombre de la nobleza se fue a un país lejano para recibir su reino y después regresar. También tenemos a los ciudadanos que no querían que este hombre noble fuera su rey. Y tenemos a los siervos del hombre de la nobleza, a quienes este hombre les confió sus riquezas mientras él se iba para que pudieran multiplicarlas. Y después, cuando él regresara, les iba a pedir cuentas de qué era lo que habían hecho con lo que les había confiado. Hablábamos de que en esta historia ese hombre noble es Jesucristo. Y queda muy claro, ¿no? Como dice, se fue a un lugar lejano para recibir su reino y luego volver. Pero, ¿ya ha vuelto él? No, ¿verdad? ¿O sí? Ok, no ha vuelto todavía. Y dice, porque él va a recibir su reino para después volver. Entonces, ¿qué sucede? En la palabra nosotros encontramos cómo dice que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones de la tierra y después vendrá el fin. ¿No es así? No ha venido Jesucristo porque todavía hay muchas naciones, familiares, amigos, personas que no han formado todavía parte del reino de Dios. Pero entonces, cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones de la tierra, entonces él volverá. Entonces decía la historia que este hombre, antes de partir, mandó llamar a 10 siervos y les dio, entre ellos dividió 5 kilos de plata, o sea, 500 gramos a cada uno de ellos. Bien, y quienes pudieron estar en ese momento, ¿recuerdan el lingote de plata que tenemos? Ok, esos son 500 gramos de plata, a lo que se le llama una mina. Bien, y entonces cuando les dio estos 500 gramos de plata a cada uno de sus 10 siervos, les dijo en el versículo 13 de Lucas 19: inviertan esto por mí mientras yo estoy de viaje. Negocien con esto hasta que yo regrese. Y luego Jesús contó que llamó, cuando ya regresó el hombre noble, que llamó a 3 de sus siervos. Y vemos cómo el primero multiplicó la mina. ¿Quién se acuerda cuántas veces? O búsquenle por ahí. 10 veces. El segundo, 5 veces. Y el tercero, ¿se acuerdan qué fue lo que sucedió? ¿Cómo? Los guardó, los escondió porque tuvo temor. No, pero entonces el hombre noble le dijo: es que si tú verdaderamente hubieras tenido temor sabiendo lo que yo te había encomendado, no lo hubieras guardado, lo hubieras multiplicado. Bien, porque esa fue la encomienda. Y vemos entonces cómo este tercer hombre no nada más que guardó la mina que se le había entregado, sino que finalmente la perdió. ¿Recuerdan? Y bueno, ya por último, los ciudadanos que dijeron: no queremos que ese hombre noble sea nuestro rey, dice que fueron ejecutados. ¿Sí? Ok, entonces eso fue lo que compartimos en el mensaje que les comentaba acerca de la mina. Decíamos hace un momento, Jesucristo es ese hombre noble. Están los siervos también. Y nos preguntábamos, bueno, mandó llamar solo a 3. ¿Qué pasó con el resto? Y en ese momento, cuando compartía, decía o preguntaba, bueno, es que muy probablemente
esos 7 siervos que todavía no fueron mandados a llamar para rendir cuentas, nos representan a cada uno de nosotros, porque todavía no se nos ha pedido cuentas de lo que hemos hecho con la mina. Pero la mina es el evangelio. Muchas veces tendemos a confundir lo que encontramos acerca de la mina en Lucas 19 con la historia que encontramos en Mateo 25, que en Mateo 25 hace referencia a los dones que se le dan a los siervos, ¿sí? Pero aquí en Lucas 19 nosotros estamos hablando de una mina que fue repartida a cada uno de estos 10, ¿verdad? 5 kilos entre 10 y les dio el hombre noble una mina a cada uno de ellos. Y por eso ellos le decían, tu mina, Señor, tu mina ha producido 10, tu mina ha producido 5, tu mina, porque es una sola y esa mina es el evangelio. ¿Bien? Eso es lo que compartimos la vez pasada. Quería que pudiéramos estar empapados para poder recordar, y aquellos que no estuvieron, que pudieran formar parte de lo que se habló en esa ocasión. ¿Qué vemos con esto? Que cada uno de nosotros hemos recibido el mismo llamado de llevar y multiplicar esa mina que se nos confió a toda criatura. Cada uno de nosotros fuimos encomendados con la misión de multiplicar el evangelio. Y con eso yo te quiero compartir solo tres de las muchas razones por las cuales necesitamos vivir constantemente invirtiendo, multiplicando, negociando con esa mina que nos fue confiada. Porque justo en el momento en el que tú creíste en lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti, cuando tú te arrepentiste por tus pecados y clamaste por su perdón, cuando tú te entregaste a Jesucristo, no nada más que pasaste a ser su amado hijo e hija, sino que también pasamos a ser sus siervos. Y eso es un privilegio. Eso nos compartía nuestra hermana Aurora el día de ayer en los jóvenes. Es un privilegio. Es un privilegio que nuestro Dios haya decidido multiplicarse a través de la locura de la predicación del evangelio. Y la primera razón por la cual te quiero animar a que vivamos constantemente multiplicando la mina es porque hay un clamor del Padre. Hay un clamor del cielo. Y para ello nos vamos a basar en Isaías 6. ¿Lo podemos buscar en nuestras Biblias, por favor? En Isaías 6. Bueno, al inicio de este capítulo encontramos cómo Isaías está narrando cómo ve al Señor sentado en su majestuoso trono, cómo Él está siendo adorado y exaltado por los serafines que proclaman cuán santo Él es. Y cuando Isaías tiene esta visión, cuando él ve lo que está sucediendo, dice que él comienza a tener esta convicción de pecado. Y entonces ahí ocurre algo maravilloso en donde recibe el perdón del Señor. Dice: tus pecados han sido lavados. Pero después de esta impactante escena encontramos lo siguiente, que Isaías escuchó al Señor preguntar: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías respondió: aquí estoy yo,
envíame a mí. Y vemos cómo Dios en Isaías está buscando un mensajero, está buscando alguien que lleve ese mensaje de advertencia a su pueblo. Y vemos a Isaías, yo no sé cómo le hizo, ¿verdad? Porque yo estando en ese lugar pues me esfumo, ¿no? Me convierto en cenizas y él dijo, aquí estoy yo, envíame a mí. Vemos de inmediato cómo hay un corazón dispuesto en él, lo que nos lleva a preguntarnos cómo es que vemos manifiesto en Dios esa misma pregunta para ti, para mí, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré como mensajero? A aquellos que todavía no forman parte de mi reino. ¿Quién irá? Y recordemos las historias que estábamos contando al inicio, ¿verdad? Hubo una mujer, Beralice, que dijo, yo iré, voy con esa señora que está llorando en el mercado, ¿verdad? O vemos al hermano Pereda, yo iré a caballo con botas y sombrero, pero iré a ese lugar en donde yo creo que casi nadie quiere ir, pero yo iré. Vemos a esa mujer que estuvo orando por 3 años por su sobrina y dijo, yo iré, yo no me cansaré de orar. Vemos esa disposición que gracias a eso, como nos compartía Arturo, que decía, a lo mejor en ese momento esas personas pensaron es muy poco, pero hermanos de Dios, esa disposición obró y trastornó generaciones enteras. Y entonces vemos ahí a Isaías, yo iré, yo seré ese que llevará tu mensaje. Vemos pues como día y noche se escucha este clamor del cielo que pregunta, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Con quién contaré para que lleve mi mensaje a aquellos que están en Kenia? ¿Quién irá? A aquellos que están en una cama de hospital por meningitis. ¿Quién irá a influenciar con los valores del reino y establecer mi gobierno en la ciudad de Durango? ¿Quién irá con esas adolescentes de mi casa? ¿Quién irá? ¿Cuántas veces escuchamos ese clamor del cielo y buscamos callarlo? Y buscamos silenciarlo. No, yo no, porque yo no tengo facilidad de palabra. No, yo no, mejor que lo haga mi líder porque tiene más experiencia. No, mejor los pastores porque... Pero Él está preguntando a tu oído, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y sabes, esto viene a conmover mi corazón porque cuando escuchamos este clamor del cielo, de inmediato nos vamos a fijar la mirada en uno mismo. No es así en ¿qué me falta? No voy a poder porque tengo esta carencia. Pero viene a conmover mucho mi corazón, porque para nuestro Padre no hay rango o no hay una separación de quienes deberían de ir y quienes no, porque hay un llamado, hay un mandato: vayan y hagan discípulos, vayan y compartan el evangelio con todos. Entonces está este clamor del Padre que pregunta ¿quién irá? Y la pregunta para nosotros es si responderemos como Isaías, quien dijo, aquí estoy, envíame a mí. El segundo motivo por el cual te quiero animar a que vayamos e invirtamos la mina en cada momento de nuestra vida es porque también hay un clamor de los perdidos. Y para eso vamos a ir a Hechos 16. Nos vamos a concentrar en los versículos del 6 al 10. Aquí tenemos a Pablo en su segundo viaje misionero que estaba siendo acompañado por Silas, y vemos cómo el Espíritu Santo estaba teniendo un trato muy especial con ellos, cómo les estaba dando su guianza para dirigirse a un lugar en específico. Entonces
mientras esto sucedía, mientras ellos estaban buscando la dirección de parte de Dios, Pablo tuvo una visión. Lo vemos en el versículo 9 de Hechos 16. Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, dijo Pablo, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Y la realidad es que Pablo no tenía planeado ir a este lugar, pero Dios los sorprendió con el clamor de los perdidos. Ahora, la verdad es que no son muchas las personas que llegan con nosotros directo y nos dicen: ¿cómo puedo seguir a Cristo? Oye, Benito, ¿cómo puedo tener una relación de amor con Dios? ¿No? O sea, cuando pasa eso es: oh Señor, has hecho un milagro maravilloso, no lo puedo creer. Esta persona se acercó a preguntarme cómo puede entregar su vida a ti. Digo, sí hay personas, pero no es lo que vemos constantemente. Pero lo que sucede aquí es que cada uno de nosotros tenemos un grave problema, el mayor de todos, y ese problema se llama pecado. Y la única solución a ese problema es Jesucristo. Sí, así es que si este problema está en cada ser humano, podemos ver cómo el clamor por la necesidad de Jesucristo también está. A lo mejor no lo vemos de una manera directa, ¿no? Pero si nosotros nos detuviéramos por un momento a escuchar verdaderamente lo que nos transmite el espíritu de las personas, de inmediato lo captaríamos, de inmediato reconoceríamos este clamor, porque en un momento fuimos nosotros los que estaban clamando. ¿No es así? Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Imaginémonos a una mujer que incansablemente busca la perfección para entonces sentirse y saberse amada. Una mujer que constantemente busca agradar a los demás para saberse y vivirse recibida. Pero una mujer que constantemente vive frustrada porque no ha hallado en los demás ese amor que verdaderamente la llena. Pero su espíritu clama: ven aquí, ayúdame, ayúdame. Imaginemos a un varón sumamente exitoso en los negocios, con una familia hermosa, pero que ha desarrollado orgullo en su corazón, la creencia de que no necesita de nadie, ¿verdad?, para lograr sus objetivos, pero que finalmente vive con un constante sentimiento de soledad y un terror a fracasar, porque cree que por fracasar perdería su valía. Entonces su espíritu clama: ven aquí, ayúdame, ayúdame. Detrás de eso entonces podemos ver cómo el espíritu de cada persona, así como también el nuestro, están sedientos de encontrarse con Jesucristo. Y no nos vayamos lejos, recordemos a esta mujer samaritana, ¿no? Que ella fue a este pozo de agua para saciar su sed física, pero vemos a Jesús cómo fue a su encuentro contra todo estigma de la sociedad, ¿verdad? Incluso de sus discípulos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Que Jesucristo vio más allá de la necesidad física de esta mujer. Él escuchó el clamor de su espíritu. Y a pesar de que esta mujer ya se había casado 5 veces, estaba viviendo con el 6.º hombre, que ni siquiera era su marido, Jesús identificó cómo ella manifestaba la verdadera necesidad de su ser y le dio a beber el agua verdadera. ¿No es así? Él llegó para satisfacer absoluta y completamente su verdadera necesidad, respondiendo a ese clamor. Cuando tú y yo escuchamos el clamor de aquellos que nos rodean, entonces fíjate lo que dice Mateo 25:40. Dice Jesús: les digo la verdad,
cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. El Rey no olvida. El Rey no olvida cuando tú escuchas el clamor del perdido y dices, yo voy. Y no sé hablar y se me traba la lengua, ¿verdad? Y me pongo nervioso y ni siquiera sé qué voy a decir, pero me dispongo delante de ti, envíame a mí. Y el tercer motivo por el cual quiero animarte a que vivamos constantemente multiplicando, invirtiendo la mina que nos fue entregada, es por honra y responsabilidad para los que nos precedieron. Y para ello nos vamos a basar en Hebreos 11 y 12. Hace un momento contábamos las historias, ¿no? Y te quiero decir que en mi historia comenzó este encuentro del amor de Dios con mi abuela. Mi abuela hace un mes que está en presencia de Dios, pero hoy yo agradezco tanto a esas mujeres que la invitaron, que oraron por ella, a la valentía de ella de ir a las reuniones, de invitar a mis padres, de llevarnos a nosotros junto con mi abuelo a la iglesia. Y quiero que pienses en quién estuvo antes de ti, quién fue esa persona que multiplicó el evangelio contigo. Quiero que recuerdes esa persona si conoces bien tu historia. Personas que estuvieron dispuestos a decir, aquí estoy, yo iré. Una mujer que invirtió en su sobrina, una Aurora Urbina que dijo, yo iré, y está siendo aquella que está sembrando entre los Masái, entre los Turkana. Quiero que pienses cuál es tu historia, quiénes fueron aquellos que multiplicaron e invirtieron en ti. Pero quiero darte a conocer aquellos que nos precedieron a nosotros también en conjunto, que los encontramos en Hebreos 11, y voy a leerte algunos de ellos. En el versículo 4, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos, él era ya muy viejo. Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el Mar Rojo como si caminaran sobre tierra seca, pero cuando los egipcios pasaron, todos ellos se ahogaron. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey, sino que no quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio. Prefirió que los egipcios lo maltrataran y como lo hacían con el pueblo de Dios. Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. Y podemos continuar. Y la lista es muy larga. Y estas personas fueron quienes nos precedieron. Las personas que invirtieron en tu familia también. Y sabes, muchas de estas personas que te acabo de mencionar no vieron las promesas de Dios cumplirse en el tiempo que estuvieron aquí. Fíjate lo que dice el versículo 13 del capítulo 11. Murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero ellos confiaban en Dios. Las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como extranjeros. Hubo alguien que estuvo dispuesto y tal vez esa persona no alcanzó a ver lo que produciría
en ti y en todas las generaciones que siguen el haber invertido en su mina, la mina que Dios les confió en ti. Muchas de esas personas ya no están, pero han sembrado en ti y en mí. Después, ellos dicen que estas personas confiaron tanto en Dios que estuvieron dispuestos a ser maltratados, a morir, a no tener dónde vivir. Ellos estuvieron dispuestos a no ver materializadas las promesas de Dios. Pero Dios estaba contento con todas estas personas. Estamos en el versículo 39, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios, escucha esto por favor, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Y escucha atentamente, en el versículo 1 del capítulo 12 dice: todas esas personas, piensa en quienes invirtieron la mina en ti, piensa en quienes invirtieron la mina en tu familia, aun si hoy en día ya no están con nosotros, piensa en aquellos que te acabo de enumerar. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Otra versión dice: estamos rodeados por esta nube, por esta gran nube de testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. ¿Qué quiere decir? No dejes de luchar contra el pecado, no dejes de quitar eso que estorba para que tú sigas invirtiendo, multiplicando, negociando con el evangelio, con la mina que te fue confiada. ¿Acaso eso no te anima? ¿Acaso eso no te hace ver cuán privilegiados somos? Personas que estuvieron dispuestas a no ver cumplidas las promesas de Dios en su vida, porque sabían que el plan y el anhelo de Dios, que sus promesas venideras eran mayores, porque estaríamos incluidos tú y yo en esa nube de testigos. Ninguno de ellos confió en sus propias capacidades, ¿verdad? Tenemos entre las personas que te comenté a un tartamudo, a un hombre anciano con su esposa que era infértil, tenemos una prostituta, ¿verdad? Tenemos a personas como tú y como yo, pero con un corazón dispuesto que confiaron en lo que Dios iba a hacer. Todos hemos recibido este mandato, que vayamos a todo el mundo y que prediquemos las buenas noticias. Pero nos enfrentamos a un grandioso obstáculo, que es vivir con una mentalidad separada, creyendo que hay otros más espirituales y por lo tanto aptos para llevar el evangelio que te fue dado a ti. Pensamos que tenemos una vida espiritual y la vida material, cuando jamás fue así. Entonces pensamos: como soy doctora, entonces no estoy haciendo una labor espiritual. Como soy empresario, pues espiritual ni las pulgas, ¿verdad? Como no predico, ¿verdad? Entonces no soy lo suficientemente espiritual. Pero esa es una mentira del enemigo que funciona como un obstáculo para restar la confianza de que el poder no está en ti, sino que está en el evangelio mismo. Por eso ha dado fruto. Por eso yo te puedo decir que lo que invirtieron otros en ti y en mí ha dado fruto, porque el poder no residió en la carne y en el hueso humano, sino que el poder está en la mina, en el evangelio mismo, porque dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y finalmente va a ser el Espíritu Santo el que provocará el fruto. Tú y yo somos los labios, tú y yo somos los pies, tú y yo somos el cuerpo, pero ¿quién es la cabeza? Jesucristo. Y ha puesto nuestro Dios Padre todo bajo la autoridad de Él. Cantábamos: ¿por qué habré de temer? ¿Por qué habré de temer cuando aquel que es todopoderoso te dio lámina a ti? Ayer Aurora compartía con nosotros y nos decía: todos somos una parte diferente del cuerpo.
pero todos somos necesarios, somos una parte necesaria. Y le voy a pedir a los de la alabanza que me acompañen, por favor. Cada uno de nosotros hemos sido creados de una manera singular, de una manera particular, con dones y características específicos, ¿bien? Pero con una sola visión, con una misma encomienda, con un mismo llamado de ir y llevar el evangelio, de multiplicar la mina a cada persona que nos rodea. Mientras estábamos trabajando, sí. Mientras estamos barriendo, también. Mientras estamos orando, igualmente. Porque jamás fue el plan que viviéramos una vida dualista. Jamás fue el propósito que viviéramos con corazones divididos, ¿verdad? Porque nos fue dada una vida con una visión, una misión y una mina. Te quiero animar a que te puedas poner de pie. Quiero que recuerdes cuántas veces es que has escuchado este clamor del cielo, pero que han venido mentiras a tu mente, a tu corazón, y que has respondido: no, yo no. Quiero que cierres tus ojos para que no haya nada que te distraiga, y que recuerdes cuántas veces el Espíritu Santo te ha revelado el clamor de los perdidos, y que nuevamente hemos respondido: no, yo no, porque soy falto de capacidad, porque no tengo esta habilidad de convencer o esta habilidad de palabra. O quiero que recuerdes todas las veces en las que menospreciaste el poder que Dios ha depositado en ti, fijando tu mirada, tus ojos en ti mismo, y en lugar de ver cuán poderoso es nuestro Dios, que has centrado tu corazón en resaltar todas las flaquezas que hay en tu persona. Pero al mismo tiempo quiero que sepas cuánto Dios te ha amado, cuán apasionado Él está por ti, que estuvo dispuesto a mandar a un estadounidense vaquero a ir a ese lugar desolado, olvidado, para encontrarse contigo hoy. Quiero que pienses en esas personas que a lo mejor tú rechazaste por tanto tiempo y les decías: no, yo no quiero saber nada de eso. Pero que puedas ver con ojos de amor cómo Dios estuvo dispuesto a fortalecer a esa persona para que no se diera por vencido en invertir la mina en ti. Porque finalmente es Dios tu Padre, mi Padre, el que jamás se dio por vencido contigo. Porque te amó tanto que entregó a su único hijo para que tú pudieras regresar a Él, pero también para entregarte su mina, su evangelio, y que tú puedas responder: aquí estoy yo, envíame a mí. Porque reconozco que el poder no está en mí, sino en ti, sino en la mina que me entregaste. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.